¿Alguna vez has mirado tus semilleros, esos que plantaste con tanta ilusión, solo para descubrir que sus hojas se están volviendo de un triste color amarillo? Es la pesadilla de todo jardinero, ver cómo la futura cosecha parece desvanecerse antes de siquiera tocar la tierra del huerto. Hoy vamos a hablar de qué le falta exactamente a tu rasada o plántula y cómo solucionar las hojas amarillas de una vez por todas. Pero aquí viene lo interesante. Seguramente piensas que necesitas comprar una docena de fertilizantes líquidos carísimos y pasar horas midiendo dosis exactas. Te prometo que, para el final de este video, descubrirás que la solución más efectiva requiere 10 veces menos esfuerzo del que imaginas. De hecho, el mayor error que cometen los horticultores es hacer demasiado, ahogando a las plantas con cuidados excesivos. Hoy revelaremos el lenguaje secreto de tus plantas. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tirado a la basura un semillero entero porque se puso completamente amarillo? Prepárate, porque lo que vas a aprender hoy cambiará tu forma de cultivar para siempre. Antes de lanzarnos a salvar nuestro huerto, necesitamos entender un concepto biológico muy simple pero fascinante. Imagina que una plántula es como una pequeña batería solar conectada a una fábrica química de alta eficiencia. Al principio, la semilla contiene toda la energía necesaria para brotar, como un tanque de gasolina lleno. Pero una vez que ese tanque se agota y aparecen las primeras hojas reales, la planta necesita empezar a extraer minerales del suelo para seguir construyendo sus tejidos. Las plantas son expertas en supervivencia y gestionan sus recursos de forma implacable. Cuando falta un nutriente en el suelo, la planta debe tomar una decisión drástica. Toma la energía de las zonas menos importantes para proteger los nuevos brotes, que son su futuro. Ese movimiento de nutrientes dentro de la planta es exactamente lo que causa los cambios de color. Entender este flujo de energía es la clave de la jardinería perezosa. No necesitamos adivinar, solo necesitamos observar dónde y cómo aparece el color amarillo. Así que afila tu mirada, porque vamos a convertirnos en detectives del huerto. Para empezar con nuestro diagnóstico, debemos derribar el mito más común que aterroriza a los principiantes. Muchas personas entran en pánico cuando ven que las 2 primeras hojitas que salieron de la semilla se vuelven amarillas y se caen. Esas primeras hojas se llaman cotiledones, y su único propósito en la vida era ser el almacén de comida inicial para la planta. Imagina que son como los andamios temporales que se usan para construir el primer piso de un edificio. Una vez que la planta ha desarrollado sus hojas reales, verdaderas y dentadas, los cotiledones ya no son necesarios y la planta, en su infinita sabiduría de ahorro de energía, los descarta. Si solo esas 2 hojitas inferiores están amarillas y el resto de la planta está de un verde vibrante y creciendo con fuerza, no tienes que hacer absolutamente nada. No corras a buscar fertilizantes, no cambies el riego. Relájate, siéntate en tu silla favorita del jardín y deja que la naturaleza siga su curso perfecto. Tu plántula está perfectamente sana. Pero, ¿qué sucede cuando el color amarillo comienza a trepar por la planta? Hablemos de la deficiencia de nitrógeno, el problema más habitual en los semilleros. El nitrógeno es el bloque de construcción principal para el crecimiento verde. Piensa en él como los ladrillos de una pared. Sin nitrógeno no hay estructura. Los síntomas son inconfundibles. Empezarás a notar que las hojas más viejas, las de abajo, adquieren un color verde pálido que rápidamente se transforma en un amarillo uniforme, casi transparente. Esto ocurre porque el nitrógeno es un nutriente móvil. La planta, al notar que le falta material de construcción, desmantela las hojas viejas y envía ese nitrógeno hacia la punta para que los nuevos brotes puedan seguir creciendo. El gran error aquí es pensar que la planta tiene sed y regarla más, lo que lava el poco nitrógeno que quedaba en la tierra. Identificar esto a tiempo te ahorrará perder semanas de crecimiento en tus valiosos tomates o pimientos. Ahora que hemos detectado la falta de nitrógeno,
Apliquemos nuestro enfoque de jardinería inteligente y de bajo esfuerzo para solucionarlo. No necesitas complicarte la vida. La solución más rápida y natural es utilizar un abono rico en nitrógeno de rápida absorción. Un método excelente y perezoso es el té de humus de lombriz. Solo tienes que poner un puñado de humus en agua, dejarlo reposar un día y regar tus plántulas con ese líquido oscuro. Otra opción increíblemente potente es la harina de sangre, pero úsala con extrema moderación, ya que es tan fuerte que podría quemar las raíces si te excedes. Lo hermoso de estos remedios orgánicos es que no solo alimentan a la planta, sino que también mejoran la vida microbiana del sustrato. Con una sola aplicación bien hecha, verás cómo en cuestión de unos pocos días, ese verde intenso y saludable vuelve a inundar las hojas de tus semilleros, preparándolos para un trasplante exitoso. Pasemos al segundo gran sospechoso cuando las cosas van mal en el semillero: la deficiencia de fósforo. El fósforo es el encargado de la transferencia de energía y del desarrollo de unas raíces fuertes. Si el nitrógeno eran los ladrillos, el fósforo es el sistema eléctrico de la casa. Los síntomas aquí son bastante peculiares y fáciles de distinguir del amarilleo común. Si a tu planta le falta fósforo, observarás que las hojas más viejas se vuelven de un color verde muy oscuro, casi irreal, y lo más delator es que el embés de las hojas, o incluso los tallos, adquieren unos tonos morados o rojizos. Aunque a veces puede ir acompañado de parches amarillos si el problema avanza, ese tono púrpura es tu señal de alarma. Una planta sin fósforo simplemente dejará de crecer. Se quedará enana, paralizada, incapaz de procesar la luz solar que recibe. Es un grito de auxilio silencioso que requiere tu atención inmediata para no perder la temporada. Solucionar la falta de fósforo requiere un truco mental muy importante, porque a veces el problema no es que falte alimento en la tierra, sino que hace demasiado frío. Existe un mito enorme de que siempre hay que añadir más fertilizante. Pero el fósforo tiene una particularidad. Cuando la tierra está muy fría, las raíces se bloquean y no pueden absorberlo, aunque esté ahí. Por eso, el primer paso perezoso es asegurarte de que tus semilleros no estén sufriendo corrientes de aire helado. Levanta las bandejas del suelo frío y ponlas en un lugar cálido. Si la temperatura es la adecuada y el problema persiste, entonces sí, debemos actuar. La harina de hueso es el rey indiscutible para aportar fósforo de forma natural. Simplemente espolvorea una pizca pequeñísima sobre la superficie de la tierra y riega suavemente. Este proceso lento y constante construirá un sistema de raíces masivo que te garantizará plantas inmensas cuando llegue el momento de pasarlas al huerto definitivo. El tercer elemento clave en nuestro diagnóstico es el potasio. Este nutriente actúa como el sistema inmunológico de la planta y regula la apertura y cierre de los poros de las hojas para respirar. Sin potasio, la planta no puede gestionar el agua internamente. Los síntomas de la falta de potasio son dramáticos y a menudo se confunden con quemaduras por el sol o por químicos. Notarás que los bordes y las puntas de las hojas más viejas comienzan a ponerse amarillos y al poco tiempo esos bordes se vuelven marrones, secos y crujientes, como si alguien hubiera acercado un mechero a la hoja. El centro de la hoja puede permanecer verde por un tiempo, pero los bordes estarán claramente destruidos. Si ignoras esta señal, tus plantas serán débiles, no podrán resistir plagas ni enfermedades, y eventualmente, los frutos que den serán pequeños y de muy baja calidad. Reconocer estos bordes quemados a tiempo es vital para el éxito. Para resolver la falta de potasio sin romperte la espalda trabajando, vamos a recurrir a uno de los secretos más antiguos y efectivos de los abuelos horticultores: la ceniza de madera. Sí, esa misma ceniza que queda en tu chimenea o después de una barbacoa, siempre y cuando solo hayas quemado madera limpia, sin químicos ni plásticos. La ceniza es una bomba de potasio y otros oligoelementos. El método perezoso consiste en tomar literalmente media cucharadita de ceniza de madera
y diluirla en 1 litro de agua para regar los semilleros una sola vez. Es importante no abusar, porque la ceniza eleva el pH de la tierra, pero en pequeñas dosis es un milagro absoluto. Al corregir el potasio, estás blindando a tus plantas. Las harás resistentes a las sequías temporales y a los cambios bruscos de temperatura. Básicamente, estás creando superplantas que requerirán mucho menos cuidado cuando finalmente estén plantadas en la tierra del jardín. Ahora, llegamos a uno de los síntomas más visualmente impactantes: la deficiencia de magnesio. El magnesio es literalmente el átomo central de la molécula de clorofila. Imagina que es el corazón de la fábrica que hace que la planta sea verde y pueda capturar la energía del sol. Cuando falta magnesio, ocurre algo que los botánicos llaman clorosis intervenal. Esto significa que el tejido de la hoja entre las venas se vuelve de un amarillo brillante, pero las venas mismas permanecen de un color verde oscuro y nítido. El resultado es una hoja que parece un intrincado mapa de carreteras verdes sobre un fondo amarillo. Este síntoma suele aparecer primero en las hojas inferiores o medias. Es un problema clásico en sustratos muy ligeros o que han sido regados en exceso, ya que el magnesio se lava con mucha facilidad. Si ves este patrón de mosaico amarillo y verde, tu planta te está gritando que su fábrica de energía se está apagando. La solución para la falta de magnesio es quizás mi truco favorito de jardinería inteligente, porque el resultado es casi mágico y rapidísimo. Olvídate de abonos complejos. Todo lo que necesitas son sales de Epsom, que puedes encontrar en cualquier farmacia por muy poco dinero. Las sales de Epsom son sulfato de magnesio puro. Para el método más rápido y de menor esfuerzo, vamos a hacer una alimentación foliar, es decir, a través de las hojas. Disuelve una cucharadita de sales de Epsom en 1 litro de agua tibia. Ponlo en un pulverizador y rocía suavemente las hojas de tus plántulas al atardecer, cuando ya no les dé el sol directo. Las hojas absorberán el magnesio instantáneamente, saltándose el paso de las raíces. En cuestión de 48 horas, verás cómo ese amarillo enfermizo empieza a rellenarse de verde nuevamente. Es una solución de emergencia perfecta que te hace sentir como un verdadero mago del huerto. No podemos hablar de hojas amarillas sin mencionar un caso que engaña a muchos: la deficiencia de hierro. El hierro es fundamental para la formación de clorofila y para transportar el oxígeno, actuando de forma muy similar a como lo hace en la sangre humana. Los síntomas de la falta de hierro son muy parecidos a los del magnesio, presentando esa misma clorosis intervenal, donde la hoja es amarilla, pero las venas son verdes. Sin embargo, hay una diferencia crucial, una regla de oro que debes memorizar. Mientras que la falta de magnesio ataca primero a las hojas viejas de abajo, la deficiencia de hierro siempre aparece primero en las hojas más nuevas, en los brotes de la parte superior de la planta. Las hojas nuevas nacen amarillas o casi blancas. Esto se debe a que el hierro es un elemento inmóvil dentro de la planta. Una vez que se asienta en una hoja vieja, no puede trasladarse a las nuevas. Observar dónde empieza el problema te da la respuesta exacta. Corregir el problema del hierro requiere astucia, porque añadir más hierro rara vez es la solución real. El mito aquí es pensar que el sustrato no tiene hierro. En el 90% de los casos, el hierro está ahí, pero la planta no puede beberlo porque el pH de la tierra es demasiado alto, es decir, muy alcalino, o quizás has estado regando con agua del grifo muy dura y llena de cal. El enfoque del jardinero inteligente no es comprar hierro caro, sino ajustar el entorno. Si usas agua del grifo, déjala reposar 24 horas antes de regar para que se evapore el cloro y se asienten los minerales pesados. Si realmente necesitas un empujón de hierro, busca un producto llamado hierro quelatado, que es una forma molecular que la planta puede absorber sin importar el pH del suelo. Una sola aplicación suele ser suficiente para que esos nuevos brotes pálidos recuperen su fuerza y su color verde esmeralda.
Hablemos de otro elemento estructural masivo, el calcio. El calcio es el esqueleto celular de la planta. Mantiene unidas las paredes celulares. Cuando hay una deficiencia de calcio, el nuevo crecimiento sufre terriblemente. Las hojas nuevas no solo nacen amarillas, sino que nacen deformes, arrugadas, retorcidas y a menudo con los bordes marchitos o necrosados, como si estuvieran quemadas desde el primer día. Las raíces también dejan de crecer y se vuelven marrones. Si alguna vez has cultivado tomates y has visto que la parte inferior del fruto se vuelve negra y podrida, eso es podredumbre apical, causada directamente por la falta de calcio durante el desarrollo inicial. El calcio, al igual que el hierro, no se mueve por la planta, por lo que los daños siempre se ven en las partes más altas y de crecimiento más rápido. Es una deficiencia frustrante porque arruina la estructura misma de nuestra futura cosecha. Seguramente has escuchado el consejo popular de machacar cáscaras de huevo y echarlas a la tierra de los semilleros para darles calcio. Como estratega de la jardinería de bajo esfuerzo, debo decirte que esto es un mito a medias. Sí, las cáscaras son calcio, pero tardan meses o incluso años en descomponerse en el suelo. Para cuando tus plántulas lo necesiten, ya será demasiado tarde. Si quieres usar cáscaras de huevo de forma inteligente y rápida, debes extraer el calcio. ¿Cómo? Con un poco de vinagre. Tuesta las cáscaras, machácalas hasta hacerlas polvo y viérteles un chorrito de vinagre. Verás que burbujea intensamente. Esa reacción está liberando el calcio en un formato líquido, conocido como acetato de calcio, que las plantas pueden absorber casi de inmediato. Diluye una cucharada de este líquido milagroso en varios litros de agua y riega. Habrás solucionado el problema del calcio de forma gratuita, reciclando basura y en tiempo récord. Existe una deficiencia menos común pero que vale la pena conocer para no confundirla con la falta de nitrógeno, la deficiencia de azufre. El azufre es necesario para formar proteínas y vitaminas en la planta. Los síntomas son engañosos porque la planta entera, o al menos las partes superiores, se vuelven de un color verde pálido o amarillo uniforme. A diferencia del nitrógeno, donde las hojas de abajo mueren primero, la falta de azufre afecta más uniformemente, o comienza en las hojas jóvenes. Si has aplicado abono rico en nitrógeno y tu planta sigue amarilla y pálida después de una semana, es muy probable que el culpable sea la falta de azufre. Afortunadamente, en la agricultura a pequeña escala o huertos caseros, esto rara vez es un problema grave si utilizas compost orgánico de buena calidad, ya que el compost maduro suele contener todo el azufre que tus semilleros necesitarán en su corta vida en maceta. Ahora, debemos abordar el elefante en la habitación, el problema número 1, que disfraza de deficiencia nutricional lo que en realidad es un error humano. El exceso de riego. Ahogar las plántulas es el deporte nacional de los jardineros novatos. Cuando riegas demasiado, llenas todos los poros de aire de la tierra con agua. Las raíces necesitan oxígeno para respirar y para bombear los nutrientes hacia arriba. Si están bajo el agua, se asfixian. Una raíz asfixiada no puede absorber ni nitrógeno, ni hierro, ni nada. El resultado visible es que toda la planta se pone flácida, pesada, de un color amarillo enfermizo, y a menudo el tallo se pudre en la base. El jardinero inexperto ve esto, piensa que le falta abono, le echa fertilizante líquido y la termina de matar. La regla de oro del cultivador inteligente es regar solo cuando la capa superior de la tierra esté seca al tacto. El exceso de amor en forma de agua es letal. Por el lado contrario, la falta severa de riego también causa estragos, aunque es más fácil de identificar. Si dejas que el sustrato se seque por completo, la planta literalmente cierra la persiana. Para evitar perder la poca humedad que le queda, la planta extrae los nutrientes de las hojas inferiores para sostener la punta, haciendo que las hojas viejas se vuelvan amarillas, crujientes y se caigan rápidamente. La diferencia con la deficiencia de nitrógeno pura es que toda la planta se verá marchita, con las hojas colgando tristemente. La solución es obvia, pero la técnica es importante.
Si la tierra está tan seca que se ha despegado de los bordes de la maceta, regar por arriba no servirá. El agua se escurrirá por los lados. El método perezoso y efectivo es el riego por inmersión. Coloca las macetas en una bandeja con agua durante media hora para que la tierra absorba la humedad desde abajo como una esponja. Problema resuelto sin esfuerzo. Otra causa oculta del amarilleo general no tiene nada que ver con el abono ni con el agua, sino con la luz. Las plántulas necesitan una cantidad masiva de luz intensa para realizar la fotosíntesis. Si las tienes en el alféizar de una ventana donde solo reciben luz indirecta un par de horas al día, las plantas se estirarán desesperadamente buscando el sol, volviéndose larguiruchas, delgadas y de un color verde muy pálido, casi amarillo. Este fenómeno se llama etiolación. No importa cuánto fertilizante les pongas. Si no hay luz, la fábrica no funciona. Para cultivar de forma inteligente, si no tienes un invernadero bañado por el sol, invierte en una luz de crecimiento LED básica. Colócala a unos pocos centímetros por encima de las plantas y déjala encendida unas 14 horas al día. Verás cómo los tallos se engrosan y las hojas adquieren un verde intenso y profundo que te garantizará plantas robustas, capaces de soportar vientos y lluvias más adelante. A veces, el color amarillo es un grito de claustrofobia. Si plantaste tus semillas en alvéolos muy pequeños y las plantas han crecido demasiado, las raíces se habrán enredado formando un nudo apretado en el fondo, agotando absolutamente cada miligramo de nutriente disponible en esa minúscula cantidad de tierra. Cuando la planta está ligada a las raíces de esta manera, su crecimiento se detiene en seco, y las hojas más bajas empiezan a amarillear rápidamente por pura inanición. Abonar en este punto es inútil porque no hay tierra libre para retener los nutrientes. Todo se lava inmediatamente. La única solución es actuar rápido y trasplantar. Pasa la plántula a una maceta más grande con tierra fresca y rica en nutrientes. Al hacerlo, rompe un poco el cepellón de raíces con los dedos suavemente para obligarlas a expandirse en su nuevo hogar. El cambio de actitud de la planta será espectacular en apenas unos días. Sabiendo todo esto, ¿cuál es el plan maestro de alimentación para el jardinero perezoso pero productivo? El secreto es la paciencia y la moderación. Nunca, jamás abones una semilla recién plantada, ni una plántula que solo tiene sus 2 hojitas iniciales. El abono quemará esas raíces tiernas instantáneamente. Espera a que la planta tenga al menos 2 o 3 pares de hojas reales verdaderas. A partir de ahí, adopta la regla de menos es más. Utiliza un abono líquido orgánico genérico, idealmente a base de algas o compost, pero dilúyelo a 1/4 o a la mitad de la dosis que recomienda el fabricante en la etiqueta. Aplica este té suave una vez por semana o cada 10 días. Este flujo constante y de baja intensidad de nutrientes mantendrá a las plantas en un estado óptimo de crecimiento constante, sin picos de estrés, evitando el 99% de las deficiencias de las que hemos hablado. Para finalizar nuestra estrategia, el movimiento más inteligente de todos es evitar tener que lidiar con deficiencias preparando el terreno de juego con anticipación. La verdadera magia ocurre antes de sembrar la semilla. Si utilizas un sustrato de semillero comercial muy barato, suele ser pura turba estéril, sin ningún nutriente. En su lugar, prepara tu propia mezcla perezosa. 1/3 de fibra de coco para retener la humedad. 1/3 de perlita para la aireación, para evitar que se ahoguen. Y 1/3 de un buen humus de lombriz o compost maduro cernido. Esta mezcla mágica proporciona una liberación lenta y constante de absolutamente todos los nutrientes, macro y micro, que una plántula necesitará durante las primeras 5 o 6 semanas de su vida. Si haces esto correctamente el día 1, prácticamente puedes olvidarte de añadir cualquier otro fertilizante hasta el día que trasplantes tus hermosas hortalizas al huerto. Y ahí lo tienes. El mapa completo para descifrar el lenguaje de tus plantas. Hemos visto cómo las hojas amarillas no son una condena a muerte, sino un mensaje claro y directo de la naturaleza.
ya sea la falta de nitrógeno empalideciendo las hojas bajas, el magnesio creando ese curioso mosaico, o el simple exceso de amor al regar demasiado. Ahora tienes el conocimiento para solucionarlo sin entrar en pánico, ni gastar fortunas. Recuerda siempre nuestro principio fundamental. El cultivo inteligente consiste en observar primero y actuar con moderación después. Preparar un buen sustrato desde el principio y aplicar soluciones caseras suaves como la ceniza, las sales de Epsom o el humus te ahorrará incontables horas de trabajo y frustración. Un cuidado adecuado en esta fase de semillero se traduce en raíces poderosas que, meses después, te recompensarán con canastas desbordantes de tomates, pimientos y calabacines en tu huerto. Si aplicarás al menos uno de estos trucos esta temporada, te garantizo que la diferencia será abismal. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de aprendizaje. Si este video te ha sido útil, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún secreto del huerto. Deja tu valioso me gusta para apoyar nuestro trabajo. Y ahora te toca a ti. Dime en los comentarios cuál ha sido el mayor desastre que has tenido con tus semilleros y cómo lo intentaste solucionar. Nos leemos abajo y hasta la próxima cosecha.